proyecto de investigación ambiental. Problema de investigación o de un proyecto de investigación científica. Investigación científica. Varios conceptos. Plantearemos el siguiente. Es el procedimiento de búsqueda sistemática, objetiva, controlada y verificable, pues, de hechos y relaciones. Proceso de investigación científica. Iniciamos con el problema que nos planteamos o que identificamos, creamos una hipótesis para solucionar este problema, luego diseñamos, el proceso de investigación y luego, juntando nuestros datos necesarios, hacemos un análisis, luego de lo cual tendremos 3 resultados. 1, que no tengamos un valor científico y por lo tanto se desecha. Otro caso es que la hipótesis no se confirma, por lo tanto se elimina como explicación. Y como tercer caso, nos puede dar que nuestra hipótesis se confirma. En este caso se establece una teoría, para darlo a conocer a la ciencia. En estos 2 últimos casos, pues, se publican los resultados, El proceso de elaboración del diseño. Generalmente, en forma general, sigue el siguiente proceso. Buscamos un área o un tema, acerca de lo cual se desea conocer más, o la realidad que tengamos, en donde seguidamente definimos el problema que encontramos, Es una pregunta específica. Nos planteamos nuestra hipótesis, que responde al problema planteado en forma concreta, y luego hacemos nuestro diseño propiamente dicho, o sea, desarrollamos en detalle un plan para recoger evidencias significativas y confiables. Es decir, teniendo nuestro tema en donde queremos movernos, identificamos los vacíos del conocimiento, también identificamos las necesidades técnicas o metodológicas, y de ahí deriva nuestro problema, ubicamos nuestro problema. Pero ¿qué es el problema de investigación? Es una de las fases más difíciles del proyecto de investigación. Para muchos es encontrar el problema de investigación les causa mucha dificultad en su elección y formulación. El problema de investigación adquiere distintos sentidos según los fines que se plantee el investigador. A veces puede ser como una dificultad o obstáculo que desconcierta al investigador. En otras, como una pregunta que el investigador se plantea de cara a la comprensión y explicación, pues, de un fenómeno de naturaleza educativo, social, etcétera, o incluso, como una situación que el investigador considera como susceptible de cambio o mejora. ¿Cómo procedemos? Primero, identificamos los problemas.
no se tiene una regla o procedimiento que lleve directamente a la identificación del problema de investigación. Sin embargo, se tiene algunas fuentes de estos problemas, y que puede ser la experiencia, ¿no?, del investigador sobre un área donde conoce muy bien, trabaja a tiempo o desempeña alguna función. También se encuentra o se puede identificar los problemas, ¿no?, en las innovaciones, los cambios sociales, las reformas que se vienen haciendo. También en la información recogida de seminarios, artículos, libros, talleres, etc. En estudios o investigaciones que ya se han realizado, incluso la replicación o revisión de investigaciones ya realizadas. También con el contacto de personas expertas en el ámbito de investigación. Algunas técnicas para identificar los problemas. Las observaciones de la práctica diaria. Sesiones a base de lluvias de ideas, cuando se tiene un buen auditorio. Ensayando predicciones y explicaciones teóricas. Estar al día de los avances tecnológicos, haciendo revisiones críticas de la literatura científica especializada y formulando preguntas. Luego de haber identificado los problemas, pues se debe hacer una valoración del problema a fin de considerarlo apropiado. Y esto sucede cuando se cumplen ciertas cuestiones, y pueden ser, ¿no?, algunas ideas para valorarlo son que sea real. Nos preguntamos, ¿es nuevo el problema? ¿Se dispone ya de una contestación al mismo? Tiene que ser resoluble. Es este tipo de problema que puede ser eficazmente resuelto mediante el proceso de investigación. Pueden ser recogidos los datos relevantes para probar la teoría o encontrar respuesta al problema bajo consideración. También, pues, el problema tiene que ser relevante. Responder a que el problema es significativo, se haya implicado en él un principio importante, factibilidad, varios aspectos en este punto. ¿Tiene la necesaria competencia para realizar un estudio de este tipo? Se refiere al investigador. ¿Conoce lo suficiente para comprender sus aspectos más importantes y para interpretar los hallazgos? ¿Dispone de los conocimientos técnicos suficientes para recoger, analizar e interpretar los datos? ¿Tiene interés el investigador en el tema? Porque cuando no hay interés, de nada vale que comience a investigar. También tiene que ver, ¿no?, con relación a la obtención de los datos. ¿Puede obtenerse los datos que se van a usar? ¿Se dispone de sistemas de procedimientos de recogida de datos válidos y fiables? Se refiere a los instrumentos. También la parte económica y recursos humanos es necesario tener para poder realizar o hacer factible la investigación. En caso contrario, pues no. ¿Qué posibilidades hay de conseguir una financiación? Y por último, ¿se tiene el tiempo suficiente para finalizar el proyecto y no dejarlo a la mitad? También, pues, el problema tiene que ser generador de conocimiento, ¿no? Un problema trivial cuya solución no enriquece la teoría ni la práctica, ¿no?, y que no va a aportar nada a la ciencia, al conocimiento, a la cultura general, no es importante y se desecha. Tiene que ser generador de nuevos problemas, ¿no? Va a abrir nuevos interrogantes en el campo de estudio. O sea, no solamente después del estudio de este problema planteado
debe quedar ahí, sino dar lugar a un abanico de interrogantes para ampliar el conocimiento, dar lugar a nuevas investigaciones. El tercer paso es la formulación del problema. Formular un problema es abstraer hechos de la realidad, indagar su existencia y buscar un orden e interrelacionarlos con el fin de establecer las leyes predictivas. Entonces la formulación del problema pues se basa en observaciones de los hechos y también en los conocimientos que uno debe tener, teorías, hipótesis. Entonces, formular correctamente un problema consiste básicamente en reducirlo a sus aspectos y relaciones esenciales. Debe ser formulado con precisión en una o varias preguntas concretas donde se relacionen las variables implicadas. Algunas condiciones que debe cumplir el problema. Se debe especificar lo que ha de determinarse o resolverse. Restringir el campo de estudio a un interrogante concreto. Hay que enunciarse el problema en una forma clara y unívoca, de modo tal que la respuesta solo admita respuestas precisas. El problema debe ser susceptible de verificación empírica. No debe plantear juicios de valor sobre lo que es mejor o peor, sobre cómo debería ser idealmente la realidad, no, sino sobre cómo es realmente. Su formulación responde a 3 criterios básicos. Debe ser claro, claridad. Cualquier persona, ¿no?, que lea el problema debe entender a qué cuestiones se pretende responder con la investigación. Concisión. Breve y bueno. Como dicen, 2 veces bueno. Operatividad. El problema no solo debe especificar el fenómeno, ¿no?, sino también en qué unidades va a ser medido cada uno de estos efectos. Se sugiere en el planteamiento del problema las siguientes etapas. Primero, o A, la elección de un área o tema. B, identificación y delimitación del problema. C, valoración del problema, como lo hemos explicado anteriormente. Y finalmente, ¿no?, la formulación. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el tema de capacitación. ¿Qué métodos de capacitación se usan en la Facultad de Ingeniería Ambiental? Eso sería una formulación de un problema, ¿no? Un problema. También podemos formularlo de la siguiente manera. ¿Qué tipo de capacitación incrementa más la probabilidad de mejorar la formación de un ingeniero ambiental? ¿Son los métodos de capacitación usados concordantes con el perfil del ingeniero ambiental? Finalmente, ¿no?, un tema de drogas. Acá se presentan, por ejemplo, 4 formas de cómo se podrían plantear un problema. ¿Cuál es la relación entre género y abuso de drogas? Y así seguidamente. Muchas gracias. Espero les sirva de algo.